¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una edición más de nuestras clases. En este caso, hoy trataremos el tema de física. Física, temas teóricos, teoría relevante de memoria para trabajar con gran facilidad la lectura y comprender términos elementales. Cuestionario 3, módulo 3. Arranquemos. 1. ¿Qué cosa es una magnitud vectorial? Aquella que tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud se indica por la cifra numérica al lado de la flecha. La dirección es la línea recta que sigue el movimiento. Y el sentido se indica por la flecha que nos dice hacia dónde ocurre el movimiento. Explique cómo representar con una flecha un viento dirigido hacia el sur y uno dirigido hacia el norte. ¿En qué difieren estas dos representaciones? Tenemos aquí el plano cartesiano o los puntos cardinales. Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste. Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Entonces tenemos que aquí uno se dirige hacia el norte y otro se dirige hacia el sur. Represente con una flecha un viento dirigido hacia el oeste. Aquí lo tenemos. Norte, sur, este, oeste. Diga en qué se distingue la representación de una fuerza de 30 newtons apuntando hacia arriba de otra de 50 newtons apuntando hacia abajo. Tenemos aquí 30 newtons y aquí tenemos 50 newtons, una hacia arriba y otra hacia abajo. Difieren en el sentido de la flecha y su longitud. Una va, es decir, están con sentido contrario, y su tamaño es menor. 5. Si un cuerpo recibe 3 fuerzas, ¿cómo se procede para encontrar la fuerza resultante? Ejemplo. Tenemos el método del triángulo. Partimos del punto 0 hacia la derecha y luego hacia el noroeste. ¿Sí? Entonces la resultante sería esta. Ahora tenemos el método del paralelogramo hacia el este. Aquí tendría que subir, porque si corre hacia el este y si corre al noroeste, la resultante sería esta, la de en medio. Un alambre del cual pende un cuadro está unido a este en 2 puntos relativamente próximos. Si esos 2 puntos se alejan, ¿por qué puede llegar a romperse el alambre? Bueno, tenemos aquí el cuadro. Sí, bueno, se le llama cuadro, ¿verdad? Pero sí forman un triángulo. Las cuerdas soportan una tensión menor al peso. Sí, son más débiles, el peso es más grande. Las cuerdas soportan una tensión mayor al peso. ¿Sí? Entonces quiere decir que si el peso no es tan grande como la fuerza de la cuerda, se sostiene bien. Si son más débiles los brazos, podemos decir, que sostienen el peso, pues se pueden romper. 7. Una caja pesada se arrastra con movimiento uniforme a lo largo de una cerca horizontal
y a continuación a lo largo de una acera inclinada. ¿En qué caso se necesita ejercer probablemente una fuerza mayor? Explique la respuesta. Se necesita una fuerza mayor en la acera inclinada. En el caso de la acera horizontal, solo se necesita ejercer la fuerza suficiente para vencer el rozamiento con la superficie. En el caso de la acera inclinada, hay que efectuar un trabajo extra para mover el cuerpo en contra de la fuerza de gravedad. La fuerza extra dependerá de la inclinación de la calle. Entre las elevadas al este será mayor la fuerza izquierda. Diga si el taquímetro de un automóvil registra su velocidad o solo el valor de dicha velocidad. El tacómetro solo mide la magnitud de la velocidad, porque no nos da ninguna información sobre la dirección del movimiento. De un dinamómetro indica un peso de 50 newtons. Diga si este peso aumenta o disminuye, si la medida se hace. Inciso A mayor altitud. Inciso B, a menor altitud. Inciso C, a menor latitud. Inciso D, en el polo norte. Inciso E, en el ecuador. Respuesta. El dinamómetro mide la fuerza con que un objeto está atraído por la Tierra. Por tanto, sus medidas varían dependiendo de la altura o de la distancia del centro de la Tierra. Las cosas A y E darían una lectura menor debido a que la distancia al centro de la Tierra aumenta. Los casos B, C y D darán una lectura mayor. Si una balanza de brazos iguales se quiebra en la cima de la montaña, ¿quedará equilibrada al nivel del mar? Respuesta: sí, porque el peso que se registra es una comparación de masas y dará la misma lectura en cualquier lugar. 11. Enuncie las 3 leyes del movimiento de Newton. 1. Un cuerpo continúa en reposo o en movimiento uniforme, excepto que reciba otra fuerza. 2. Si una fuerza actúa sobre un cuerpo, éste recibe una aceleración en dirección a la fuerza y proporcional a ella, pero inversamente proporcional a la masa del cuerpo. 3. Asociada con cada fuerza existe otra igual y opuesta, llamada fuerza de reacción. 12. ¿Por qué no intentan los físicos probar las leyes del movimiento de Newton? Respuesta: se ha probado que funcionan bien en general y al estar tan sencillas permiten explicar otros fenómenos derivados de ellas. Módulo 4. Consideraciones mecánicas. Trabajo, energía y fricción. 4.1. El concepto de trabajo. Se define el trabajo como el producto de la fuerza por la distancia recorrida al mover un cuerpo u objeto. La fórmula es T, que significa trabajo, igual a F de fuerza y D distancia. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Aquí tenemos el ejemplo. Supongamos que este es un objeto y la flechita es la dirección a donde va dirigida la fuerza. Las unidades de medida es el joule igual a kilogramos por metro cuadrado entre segundo al cuadrado, o ergio igual a gramo por centímetro cuadrado dividido entre segundo al cuadrado. 4.2. Energía cinética y energía potencial.
Energía es la capacidad para producir un trabajo. Inciso A, cinética, movimiento. Energía cinética es igual a un medio por movimiento por velocidad al cuadrado. Inciso B, potencial, posición. Energía potencial es igual a masa por gravedad por la altura. La gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 4.3. Significado del concepto de energía. La energía potencial almacenada en la Tierra es la forma de carbón, petróleo, etc. Por el Sol, la fuente de casi toda energía en este planeta. Es gradualmente transformada en la energía cinética del movimiento, en la energía química de las plantas y de los explosivos, en la energía de la radio, la electricidad, la luz y el sonido, etc. 4.4. Conservación de la energía. La energía contenida en el universo se conserva, o sea, que el universo no puede ganar o perder su capacidad de suministrar trabajo. Esta capacidad puede ser transformada de una clase a otra de energía, pero no puede perderse. 4.5. Potencia. Es la rapidez con que se suministra trabajo. Potencia, trabajo dividida entre tiempo. 4.6. Máquinas. Inciso A, polea, polipastus. Ventaja mecánica igual a fuerza dividida entre número de poleas. 4.7. Otros ejemplos de máquinas. Inciso A, palancas. Inciso B, plano inclinado, tornillo, cuña. 4.8. Fricción. Es la fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies. Es siempre tangencial al movimiento y es proporcional a la fuerza que comprime las dos superficies. 4.9. Coeficiente de fricción. Tenemos aquí el ejemplo de una superficie y un cuerpo que está tocando a la superficie y se está aplicando una fuerza hacia las 4 direcciones, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. ¿Sí? Se llama teoría de coeficiente, fuerza sobre newtons. En este caso es cuando un cuerpo prácticamente puede decirse que está en reposo. Las 4 fuerzas intervienen y se mantiene en equilibrio. Cuestionario módulo 4. Si una carga debe elevar a 3 metros de altura, ¿será preferible emplear una escalera vertical o arrastrarla a lo largo de un plano inclinado? ¿Cuándo se necesita una fuerza mayor? ¿En qué caso se necesitará un trabajo mayor? ¿Por qué? Respuesta. Es preferible deslizarlo en un plano inclinado, porque así se requiere menos fuerza. En este caso, el trabajo será mayor porque hay que vencer el rozamiento. 2. Calcule el trabajo necesario para empujar un cuerpo de 25 kilogramos a velocidad constante. La distancia de 3 metros sobre un plano horizontal sin fricción. Respuesta. Aquí no hay trabajo, porque mover un objeto horizontal a velocidad constante sin fricción no requiere fuerza. 3. ¿Qué es lo que significa energía? ¿Por qué es importante?
Respuesta. Es la capacidad para realizar un trabajo. Es importante porque permite transformar el trabajo en energía y viceversa. 4. ¿Por qué se dice que el carbón y la gasolina contienen energía? Respuesta. Porque al ser quemados pueden producir trabajo. 5. Explique por qué una fuerza de 20 kilopounds puede mover un cuerpo de 200 kilogramos a lo largo de un plano inclinado que se eleva un decímetro en 1 metro, despreciando la fricción. Respuesta. La fuerza que se requiere para mover este objeto es fuerza igual a masa por gravedad por altura. Esto es igual a 200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 0.01 metro igual a 19.6 newtons. Por tanto, redondeado es 20 kilopounds. Es suficiente para mover este objeto en estas condiciones. ¿Qué es potencia? ¿Es posible que un motor de juguete y un motor industrial suministren la misma cantidad de trabajo? Respuesta. Es la rapidez con que se realiza un trabajo. Potencia, trabajo entre tiempo. Unidad, watts o vatio. Caballo de fuerza igual a 736 watts. 7. ¿Qué significa la ventaja mecánica de una máquina? Respuesta. Es la relación entre la fuerza vencida entre la fuerza aplicada. Aquí tenemos ventaja mecánica igual a fuerza vencida entre fuerza aplicada. 8. ¿Por qué razón cuando lo que se corta es duro, se coloca cerca de él al gozne de las tijeras? Respuesta. Porque el momento de torsión es mayor cerca del gozne. Una palanca se emplea para obtener una ventaja en la fuerza aplicada. ¿Podrá ser a veces conveniente obtener ventaja en la distancia? Respuesta. Sí. Por ejemplo, si se quiere arrojar un objeto pequeño a gran distancia, como la flecha en el arco o una piedra en la resortera. Módulo 5. Consideraciones elásticas. Elasticidad, vibraciones, sonidos. 5.1. El concepto de elasticidad. Elasticidad es una propiedad de la materia. Consiste en deformarse cuando se le aplica una fuerza y recuperar su tamaño o su forma anterior al cesar la fuerza aplicada. Ejemplo, el resorte. 5.2. El resorte estirado. Cuando se cuelga un peso en el extremo de un resorte, se observa que el resorte se estira una distancia que es directamente proporcional al valor de la fuerza aplicada. 5.3. Ley de Hooke. Esta ley dice que cuando se produce una deformación en un cuerpo por la aplicación de una fuerza, la fuerza de retribución o restitución por unidad de área, llamada esfuerzo, es proporcional a la deformación fraccional, llamada deformación unitaria, siempre que no se exceda el límite elástico, es decir, dentro del límite elástico. El esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Fuerza igual a constancia por estiramiento por fuerza o esfuerzo. 5.4. Movimiento armónico simple. Un resorte del que cuelga un peso queda con un cierto alargamiento
Si ahora el resorte se estira más aún y entonces se suelta, el cuerpo oscila hacia arriba y hacia abajo. La aceleración de cada punto es directamente proporcional al desplazamiento del cuerpo o del punto a partir de la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, la velocidad, aunque alcanza su valor máximo, no está cambiando. Es decir, que es igual a cero. A igual a cero o al origen. Mientras que en cualquier posición extrema, donde la velocidad momentáneamente vale cero, la velocidad cambia más rápidamente. Veamos la imagen. Tenemos este cuerpo donde pende un resorte que tiene una masa y este es el punto de equilibrio donde se pone el límite, donde son iguales las fuerzas. 5.5. Características de los movimientos vibratorios. Frecuencia, representado por la F, es el número de vibraciones completas por segundo. Periodo es el tiempo. Es el lapso de tiempo que se necesita para que tenga lugar una vibración. Amplitud, representado por la A, es el máximo desplazamiento, medido a partir de la posición de equilibrio. Entonces tenemos que tiempo o periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. 5.6. Resonancia. Todos los cuerpos tienen frecuencias y periodos naturales. Cuando un cuerpo recibe un impulso periódico que coincide con su frecuencia natural, se pone a oscilar de acuerdo a esa frecuencia. La resonancia tiene lugar cuando dos vibraciones naturales se encuentran en fase. 5.7. Péndulo simple. Aquí tenemos un péndulo. ¿Sí? Cómo oscila. Veamos. Galileo encontró que el periodo, o sea, el tiempo de vibración de un péndulo depende de la raíz cuadrada de la aceleración entre la longitud de la cuerda y la aceleración de la gravedad en el lugar donde está el péndulo. Así que es el periodo o el tiempo, que sería 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda dividido entre la gravedad. 5.8. El estudio de los líquidos, una parte de la elasticidad. La elasticidad fue definida como la propiedad que tiene la materia de recuperarse de las deformaciones. Si de las diversas clases de esta se hace una lista, en ella deberían incluirse el alargamiento, la comprensión lineal, la comprensión o extensión total y la torsión o desplazamiento. La única de ellas, el deslizamiento, en donde la fuerza se aplica tangencialmente a la superficie, desempeña un importante papel porque proporciona un medio de clasificar a la materia. La materia se clasifica fácilmente en dos grupos principales llamados sólidos y fluidos, según presentan o no resistencia a una fuerza tangencial. 5.9. Densidad. La densidad, que representa la letra D, es la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. Entonces, densidad igual a masa dividida entre volumen. 5.10. Densidad relativa. Es la relación entre la densidad de una sustancia y la del agua. Aquí lo tenemos. Densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia dividida entre la densidad del agua. 5.11.
presión de los fluidos. Como la única fuerza que puede recibir un fluido es perpendicular a su superficie, las paredes de los recipientes que contienen un fluido reciben una presión que es proporcional al área de contacto. En un líquido, la fuerza por unidad de área recibe el nombre de presión hidrostática. Presión es igual a fuerza dividida entre área. 5.11. Presión de los fluidos. Como la única fuerza que puede recibir un fluido es perpendicular a su superficie, las paredes de los recipientes que contienen un fluido reciben una presión que es proporcional al área del contacto. En un líquido, la fuerza por unidad de área recibe el nombre de presión hidrostática. Así que la presión es igual a fuerza dividida entre el área. En un líquido, la presión depende de la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión, ya que cada centímetro cuadrado de superficie soporta el peso de una columna de líquido con el centímetro cuadrado de área. Para cualquier líquido, presión igual altura por densidad. 5.12. Flotación. Un cuerpo flota porque la fuerza ascendente que ejerce un líquido sobre un cuerpo sumergido es igual al peso de este. El principio de Arquímedes expresa este hecho con la siguiente forma. Todo cuerpo total o parcialmente sumergido es un fluido. Está sometido a una fuerza igual al peso del fluido desalojado. 5.13. Gases. De acuerdo con la definición ya explicada, los gases son fluidos, por lo que las consideraciones anteriores se aplican al océano del aire que rodea a la Tierra y que constituye nuestra atmósfera. El aire tiene masa y, por consiguiente, densidad. Los globos flotan en el aire de acuerdo con el principio de Arquímedes, justamente como los barcos flotan en el mar, variando su lastre. Un globo puede hacerse que ascienda o descienda del mismo modo que un submarino puede hacerse que flote o se hunda. 5.14. La presión atmosférica y el barómetro. El aire circundante ejerce presión sobre los cuerpos que se encuentran en él. La presión atmosférica depende de la altura. A mayor altura, menor presión. Al nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Esto significa que recibe el equivalente al peso de una columna de mercurio, 76 centímetros, sobre cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Esto equivale a 1 kilopondio por centímetro cuadrado o 10 newtons por centímetro cuadrado. El barómetro es el instrumento que se usa para medir la presión atmosférica. Aquí lo tenemos, barómetro de mercurio, manómetro de mercurio. ¿Sí? Mercurio vacío, presión atmosférica, y tenemos que es 76 centímetros, que es lo que toca a la piel de las personas. Barómetro, ¿sí? Barómetro aneroide. Esto es ya, digamos, como la pieza. Esto es lo interno, podríamos decir. Ya esto ya, pues, la forma externa para poderlo manejar. 5.15. Medida de la altitud. La altitud puede medirse también con el barómetro, porque la presión atmosférica disminuye al aumentar aquella, lo que es evidente, ya que a grandes altitudes el aire encima de un punto dado pasa menos que arriba de otro punto de menos altitud. Los aviadores emplean este fenómeno para medir su elevación. La altura de muchas montañas se ha obtenido observando el descenso del mercurio
en el barómetro, cuando éste se ha transportado desde la base a la cima de la montaña. 5.16, principio de Pascal. Aquí tenemos como una cisterna o un bote de agua o cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Se empuja aquí a una entrada pequeña, ¿sí? Y acá puede subir a una gran fuerza, ¿sí? Pero suponiendo que no tuviera con qué taparse, que estuviera hacia la intemperie, la parte superior, pues vean cómo actuarían las fuerzas. Por cualquier lado podría ser posible. Una fuerza pequeña F, el líquido del tubo menor es capaz de equilibrar una fuerza grande F, efectuando sobre el líquido del tubo mayor en proporción a las respectivas áreas de la suerección, de la sección recta. Este principio se aplica a los frenos hidráulicos, elevadores, sillones de peluquerías, etc. Imaginen ustedes dónde se aplica el gato hidráulico. La fuerza total sobre la superficie pequeña es proporcional a la fuerza total sobre la superficie mayor, en la misma razón que dichas superficies lo son entre sí. Fuerza menor dividida entre área menor es igual a fuerza mayor dividida entre área mayor. Fuerza menor y fuerza mayor. Con esta actividad cerramos este pequeño apoyo que se les brinda. La tarea es leer 4 veces. La finalidad de que esté en audio es de que ustedes puedan escucharlo en sus teléfono, en cualquier radio, no importa que no vayan mirando, escuchen, en el taxi, en el camión, en cualquier parte. Aprovechen el tiempo al máximo y así pueden mejorar muchísimo su conocimiento, ya que esto es solamente comprensión de conceptos. Entiéndenme las palabras y dejen volar su imaginación, me verán qué fácil es entender. Entonces, vamos a pasar al cuaderno, ¿sí? A Word, sin copiar y pegar, porque la finalidad es que ustedes hagan letra por letra para que mejoren su letra, su presentación, su calidad de trabajo y aparte se den la oportunidad de aprender. No me copien letra a letra, lean toda la oración desde donde empieza hasta donde hay una coma o un punto. Cuando ustedes ya lo hayan memorizado, comprendido, entonces la escriben. Menos no, porque si ustedes copian letra por letra o palabra por palabra, no van a entender nada. Entonces la finalidad de pasar al cuaderno o a la computadora es que su mente vaya captando la información y con un solo repaso obtendrá la calificación mínimo de 8. Muy bien, yo abriré un espacio para que me suban las actividades. Suerte para su examen.